bienvenidos a un nuevo episodio de FBI, Fomentando Buenas Ideas. Soy Alex Tillería y hoy nos sumergiremos en una lección de historia y economía que cambiará tu forma de ver el desarrollo. El milagro económico de Singapur. Este pequeño país asiático pasó de ser una aldea portuaria muy empobrecida en los años 60 a convertirse en una potencia económica global. Y lo hizo gracias al poder del libre mercado. Vamos a desglosar este fenómeno con fechas, cifras y hechos concretos. Y luego lo compararemos con España y Ecuador, para tener algo más de contexto y entender cómo las políticas de libertad económica, o su ausencia, marcan la diferencia. Este episodio está lleno de datos históricos y análisis práctico, así que prepárate para reflexionar y aprender. Empecemos. Singapur es un caso de estudio perfecto, un país que en el año 1965, tras su independencia, enfrentaba un PIB per cápita de apenas $516, unos $4.300 ajustados a hoy, y que en 2023, según el Fondo Monetario Internacional, alcanzó los $82.700. ¿Cómo lo logró? La respuesta está en su apuesta por el libre mercado, una estrategia que contrasta con las trabas que aún frenan a países como España o Ecuador. Vamos a viajar en el tiempo y analizarlo, paso a paso. El 9 de agosto de 1965, Singapur se independizó de Malasia tras 2 años de una unión fallida. En ese momento, la isla de 581 kilómetros cuadrados, hoy ampliada a 728 por la recuperación de tierras, era un lugar deprimido. El 70% de su población vivía en condiciones precarias. El desempleo alcanzaba el 14%. No había recursos naturales como petróleo o minerales. Además, las tensiones raciales entre malayos, chinos e indios amenazaban con desestabilizar el país. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, quien asumió como primer ministro el 5 de junio de 1959, permaneció hasta 1990. Singapur tomó decisiones audaces que lo transformaron. Las claves del éxito. 1. Libertad económica y apertura al comercio internacional. El 17 de noviembre de 1965, apenas 3 meses después de la independencia, Singapur firmó su primer acuerdo comercial con Japón, marcando el inicio de su política de apertura. En el año 1967, se unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, reduciendo aranceles a un promedio del 0,3% para 1970, frente a un 20 a 30% que en ese entonces muchos países mantenían. Esto convirtió su puerto, que en 1965 manejaba 1.2 millones de toneladas de carga, en un gigante que para el año 1980 procesaba más de 10 millones de toneladas, según la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur. La libertad económica se consolidó con la creación de la Junta de Desarrollo Económico, EDB, Economic Development Board, el 1 de agosto de 1961, incluso antes de la independencia. En 1968, la EDB lanzó zonas industriales como Jurong, ofreciendo exenciones fiscales de hasta 10 años a empresas extranjeras. Ese mismo año, Texas Instruments estableció una planta de semiconductores, seguida por Hewlett Packard en el año 1970. Para 1975,
La inversión extranjera directa alcanzó 1.500 millones de dólares, un salto desde los 70 en el año 1965. Hoy Singapur atrae más de 60.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa, según el Banco Mundial. Y su impuesto corporativo es del 17%. Sigue siendo un imán para multinacionales. Número 2. Estado de Derecho y cero tolerancia a la corrupción. El 1 de abril de 1955, bajo el dominio británico, se creó la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, CPIB, a la que Lee Kuan Yew fortaleció tras 1959. En 1960, la CPIB procesó a 147 funcionarios por sobornos, enviando un mensaje claro y contundente. Un caso emblemático ocurrió el 26 de noviembre de 1986, cuando el ministro de Desarrollo Nacional, Tee Cheang Wan, fue investigado por aceptar $800,000 en sobornos. Cheang Wan se suicidó antes del juicio, pero el caso reforzó la política de tolerancia cero. El sistema judicial de Singapur, basado en el derecho común inglés, el Common Law, se mantuvo independiente tras su independencia. En 1970, Singapur aprobó la ley de contratos, garantizando la propiedad privada y la ejecución de acuerdos comerciales. Esto dio gran confianza a inversionistas. Para 1980, el país tenía más de 650 empresas extranjeras operando, frente a las 50 que habían en el año 1965. En el índice de percepción de la corrupción de 2023, Singapur ocupa el puesto número 5, con una puntuación de 83 puntos sobre 100. Número 3. Inversión en capital humano y educación orientada al mercado. El 1 de abril de 1968, Singapur lanzó su primer plan educativo nacional, priorizando el inglés y las ciencias. En el año 1979, introdujo el New Education System, enfocándose en habilidades técnicas. Para el año 1985, el 30% de los estudiantes secundarios estaban en programas vocacionales. La Universidad Nacional de Singapur, fundada el 8 de agosto de 1980, se convirtió en un centro de excelencia, subiendo al puesto número 11 mundial en el ranking QS de 2023. Un dato clave: en 1965, solo el 22% de la población tenía educación secundaria. Para el año 1990, esta cifra era del 70%. Esta fuerza laboral capacitada atrajo grandes empresas como Philips, que en 1971 abrió una fábrica empleando a 5.000 personas. Hoy, el 92% de los singapurenses completan la secundaria y el país lidera el ranking PISA desde el año 2015, con puntajes promedio de 556 en matemáticas frente a un promedio global de 489. Punto número 4. La vivienda pública eficiente y estabilidad social. El 1 de febrero de 1960 se creó el Housing Development Board, HDB. En 1964, el HDB completó su primer proyecto masivo, 54.000 viviendas en 5 años. Para el año 1985, el 87% de la población vivía en apartamentos del HDB, financiados vía el Central Provident Fund,
CPF, establecido el 1 de julio del 1955. En 2023, el 82% de los singapurenses son propietarios, un contraste con el 9% que alcanzaban en 1965. Este modelo redujo los asentamientos informales del 25% por el año 1960 a menos del 1% en 1990, estabilizando la sociedad y apoyando el crecimiento económico. Ahora, una comparación con España y Ecuador. España, con un PIB per cápita de $29.350 a 2023, según el FMI, tiene una historia extremadamente rica y una posición geográfica súper estratégica. Sin embargo, su rechazo al libre mercado la frena. Burocracia asfixiante. En 1978, tras la transición democrática, España heredó un sistema administrativo bastante complejo. Según el Banco Mundial, en 2020, ocupó el puesto 30 en facilidad para hacer negocios, con un promedio de 13 días para registrar una empresa, frente a la hora y media que tardan en promedio en Singapur. En 2022, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, reportó que el 40% de las pymes enfrentan trabas regulatorias autonómicas. Un mercado laboral rígido. La Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1980, reformada en el año 2012, mantiene costos de despidos altos, hasta 45 días por año trabajado. En el 2023, el desempleo juvenil alcanzó el 27.8% según Eurostat, frente al 8% en Singapur. En el año 1995, España tenía una tasa de temporalidad del 34%, que hoy sigue en el 20%. Un gasto público insostenible. En el año 2010, la deuda pública era del 60% del PIB. En el 2023, según el Banco de España, superó el 111%. En 2022, el gasto social consumió el 43% del presupuesto, dejando solo 6% para infraestructura, según el propio Ministerio de Hacienda. Ahora comparémoslo con Ecuador. Con un PIB per cápita de $6.391, según el FMI, en el año 2023, depende del petróleo desde su boom petrolero en el año 1972, pero no ha capitalizado su potencial. Inseguridad jurídica entre 2007 y 2017, bajo el liderazgo de Rafael Correa Delgado, se aprobaron 14 reformas tributarias. En el 2011, una ley petrolera elevó regalías al 87%, reduciendo la inversión extranjera directa de 1.100 millones en 2006 a solo 600 millones en el año 2012, según el propio Banco Central del Ecuador. Singapur, en cambio, mantuvo su impuesto corporativo estable desde 1967 hasta el día de hoy. Regulaciones excesivas. En el año 2020, Ecuador estaba en el puesto 129 de facilidad para hacer negocios, con un promedio de 38 días para abrir una empresa. Recordemos que Singapur tiene un promedio de 1 hora y media para abrir una empresa. En el año 2019, el 55% de la economía era informal, según el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y luego vamos
a la corrupción rampante. Muy conocido caso Odebrecht del año 2016. Reveló sobornos de 33.5 millones de dólares. En 2023, Ecuador ocupa el puesto número 93 en el índice de corrupción, con una puntuación de 36 sobre 100 puntos. Lecciones del libre mercado. Singapur creció de un PIB de 970 millones de dólares en el año 1965 a 466 mil millones en el año 2023. Estamos hablando de un aumento del 48.000%. España y Ecuador podrían replicar esta fórmula con estabilidad jurídica. Por ejemplo, Singapur resolvió el 95% de casos comerciales en 159 días en el año 2020. Sumándole a esto simplicidad administrativa, ya que sus impuestos se pueden hacer en línea desde el año 1992, y una educación alineada al mercado. En conclusión, Singapur nos enseña que el libre mercado, con datos como un crecimiento del 7% anual promedio entre 1965 y 1995, ha sido la clave del progreso. España y Ecuador tienen un enorme potencial, pero necesitan hechos, no promesas. Y así llegamos al final de este episodio de FBI. Hoy hemos viajado desde el Singapur de 1965, aquel pequeño punto en el mapa que parecía condenado al olvido, hasta el gigante económico que es a día de hoy. Con un PIB per cápita de más de 82.000 dólares y un puerto que mueve el mundo. ¿Qué nos deja esto? Una verdad poderosa. El libre mercado, con su apuesta por la libertad, la competencia y la confianza, puede transformar naciones. No se trata de magia ni de suerte. Se trata de decisiones concretas y correctas, como reducir aranceles al 0.3% en el 70, o hacer que el 82% de los singapurenses sean propietarios de sus hogares. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si España dejara atrás los 13 días de trámites para abrir un negocio y adoptara las 1.5 horas de Singapur? O si Ecuador cambiara sus 38 días de espera por un sistema que desate el potencial de los emprendedores. Esto no es solo historia, es un espejo para mirarnos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con nuestro propio potencial? En este caso, ¿qué hacen nuestros mandatarios con nuestro potencial? Singapur no tuvo petróleo ni oro, pero tuvo visión. Nosotros, en cambio, ¿qué excusas seguimos poniendo? ¿O cuáles son las excusas que nuestros mandatarios nos ponen? Si este episodio te ha hecho reflexionar, te invito a que no te quedes solo en el pensamiento. Compártelo con alguien que sueñe con un cambio real. Recuerda y no te olvides de seguirme en redes sociales como @libertillería. Así podremos seguir debatiendo estas ideas, porque esto no termina aquí. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Reflexiona, actúa y nos vemos pronto en FBI, fomentando buenas ideas. Hasta la próxima.